Si preguntáramos a las personas, a nuestros vecinos, a hermanos de otras congregaciones, de otra denominación, incluso hermanos de nuestra propia congregación, si tienen fe, ellos dirían que sí tienen. Y no fe en el horóscopo, en el zodiaco, ¿cierto? No fe en Buda, no fe en Mahoma, sino que dirían que tienen fe en Dios. Y más específicamente, fe en Cristo. Dirían, voy a la iglesia, ¿cierto? Doy una ofrenda. Pero es esta profesión, esta declaración de que yo tengo fe, ¿suficiente prueba de mi salvación? ¿De que yo soy salvo realmente? Hemos estado estudiando, yo he estado predicando acerca de los profetas menores, ¿verdad? El primero fue Oseas, que hablaba sobre la fidelidad al Señor, la fidelidad eterna y el amor del Señor. Después llegamos a Joel, que hablaba del juicio del Señor, del día de la ira del Señor y de la fe verdadera, del arrepentimiento verdadero. Él exhortaba al pueblo, ¿cierto?, a rasgar su corazón y no sus vestiduras como algo externo simplemente, sino que dolerse realmente del pecado y arrepentirse, un arrepentimiento genuino, un odio al pecado, un asco por el pecado. Y ahora llegamos a Amós, y en nuestro texto encontramos una protesta del Señor en contra de la vida religiosa del pueblo. En el libro de Amós se nos ofrece un cuadro de religiosidad vacía: peregrinaciones, ofrendas, sacrificios de alabanza y de adoración. Lo podemos encontrar en el capítulo 4, del versículo 4 al 5. Y esta religiosidad se entremezcla con un desvío del Dios verdadero, un descuido en cuanto a su relación con otros y un descuido en hacer lo que realmente es recto de acuerdo al Señor, de acuerdo a Dios. Pueden buscar en sus Biblias, si gustan, o anotar el capítulo 2, el versículo 7 al 8, el capítulo 4, el verso 1, capítulo 5, versículo 7, y el capítulo 5, del 11 al 12, están las demandas que hace el Señor en contra del pueblo. Y se deja ver todo esto que yo les he mencionado. En su comportamiento diario del pueblo de Dios había una negación de aquello que ellos buscaban demostrar con sus cantos, con sus alabanzas, con su peregrinación y con sus sacrificios. En el primer verso de nuestro texto encontramos lo siguiente, leemos lo siguiente: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Nos preguntamos al leer esto y al leer los versos anteriores en la lectura que tuvimos: ¿está Dios en contra de la alabanza de su pueblo y de la vida religiosa de su pueblo? De ninguna manera. En las Escrituras tenemos un libro de alabanzas completo y cantos al Señor que concluye en el Salmo 150 diciendo: todo lo que respire, alabe a Jehová. Es una ordenanza para todas las criaturas, para toda la creación, alabar a su Creador. Por otra parte, Dios mismo instauró la forma en la que las ceremonias debían ser desarrolladas. Encontramos el libro también, un libro completo que nos dice eso, en Levítico, detalladamente, con descripciones muy meticulosas de la vida ceremonial que debía tener el pueblo de Dios, y que debían ser así. Dios la instauró y Dios exigía que fueran de esa forma hechas. En el Nuevo Testamento también se solicita a los hermanos congregarse y participar de la vida de la iglesia. Se instituyen los sacramentos como la Cena del Señor. Tenemos en 1 Corintios 11, del versículo 23 al 25, Pablo describe, ¿cierto?, la Cena del Señor. Y encontramos en Hechos, el capítulo 2, versículo 24, que se nos describe la comunión de los hermanos, el partimiento del pan y la oración. Y en Hebreos, capítulo 10, versículo 25, nos exhorta a no dejar de congregarnos, que es una mala costumbre, dejar de congregarse.
Entonces Dios, cuando leemos esto, Dios no está desechando la vida religiosa de su pueblo. Algunos equivocadamente señalan que Dios desprecia la religión o la liturgia. Dicen, ¿eso para qué? Dios no le interesa eso. Dios se goza en la congregación de su pueblo, cuando se juntan para cantar, para adorar, para orar al Señor, para presentar sus solicitudes, para dar gratitud. Entonces, ¿por qué Dios haría una demanda así? El siguiente versículo de nuestro texto nos dice, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso río. Entonces aquí nos encontramos con dos palabras que le entregan luz al texto, que le entregan luz a la exhortación de Dios contra el pueblo. La primera de ellas es juicio, pero corra el juicio como las aguas. Y esta es la palabra hebrea mishpat, que involucra acciones concretas, hechos, ¿ya? Acciones concretas, para corregir la injusticia, o sea, lo que está desviado, chueco, malo, ¿ya? Y crear justicia. El juicio involucra cómo yo me relaciono con mi prójimo, cómo yo me relaciono con otras personas, y en tratar a otros de manera correcta. Ese es el sentido de juicio que encontramos en este texto. En cómo yo me relaciono con otros y qué acciones tomo yo, qué acciones hago yo para corregir la injusticia. Por otra parte, tenemos la palabra justicia, que es la palabra hebrea tzedaká, que se refiere a un estándar de rectitud, a tener los principios morales correctos que dirigen el actuar de una persona, tener los principios morales correctos, un estándar de rectitud, una regla, una norma. La justicia es la norma moral que debe regir el caminar del pueblo de Dios. Entonces, Dios está demandando, si vemos estos dos textos, que esa fe que ellos dicen tener y manifiestan en su culto, que manifiestan en el sacrificio, cuando ellos se congregan, esa fe que ellos dicen tener, se vea reflejada en su forma de tratar a otros, en cómo ellos se relacionan con otros y en la forma en que se comportan, no solo en el sacrificio. ¿Se entiende? No solo a la hora del sacrificio, no solo en la congregación, sino que en todos los lugares y a toda hora. Y aquí llegamos al punto crucial de la exhortación de Dios, que Él demanda que la fe tenga fruto, que Él demanda que la fe tenga un producto. Entonces tenemos mishpat, juicio, y tzedaká, justicia. Mi relación con mi prójimo, con otro, cómo yo me relaciono con las otras personas. El mishpat que decíamos, ¿refleja a Cristo? ¿Reflejo a Dios en mi relación con otros? ¿Perdono? ¿Pido perdón? ¿Bendigo? ¿Maldigo? ¿Hablo falso testimonio de mi prójimo? ¿Engaño a mi prójimo? ¿Soy amoroso? ¿Soy paciente? ¿Soy iracundo con otros? ¿Soy justo con otros? ¿Qué producto tiene mi fe en mi relación como padre, como madre, como hijo? ¿Qué producto tiene mi fe en mi relación como empleado, como jefe? En cómo yo me relaciono con otros, con cualquiera sea este. Juicio. Por otra parte, justicia. Mi caminar en el mundo, los principios por los cuales camino, el tzedaká, la justicia, los parámetros por los cuales yo vivo, ¿los tomo de Dios, de su palabra, o me los dicta el mundo? ¿Busco hacer la voluntad de Dios o la de mis amigos o la de mis colegas? ¿Quién me dice a mí qué es lo correcto? ¿Quién me dice a mí qué es la justicia? ¿De dónde saco yo mi noción de justicia?
¿De lo que dicen otros? ¿De lo que dice el mundo? ¿De lo que dice la cultura? ¿O de lo que dice Dios? Ahí tenemos el juicio y la justicia, mi relación con otros y mi caminar en el mundo. Amós, él declara que él no era un profeta de linaje, por decirlo así, no de casta. Él no era de familia de profetas. Él era pastor y recogía higos silvestres. Un boyero, que es eso. Y él vivía en el reino del sur, que era Judá, ¿ya? Y Dios lo envió al reino del norte, que era Israel. Y Dios lo envía a este boyero, a este recogedor de higos, a buscar fruto al reino del norte. Él se desempeñaba como recogedor de higos, pero Dios le dice, esta vez vas a recoger fruto, pero en el reino del norte. Y Dios lo envía allá. Pero no encontró nada, solo encontró un pueblo que ostentaba religiosidad, pero que estaba vacío. Quizás le recuerde la ocasión en que Cristo sintió hambre. ¿Cierto? Estábamos hablando de que Cristo era totalmente hombre. Y sintió hambre Cristo, iba caminando y sintió hambre. Y fue a una higuera, ¿cierto? A sacar frutos. Y no encontró nada. ¿Y qué hizo Jesús con esta higuera? La maldijo. Y esta higuera se secó. ¿Y qué se hace con el árbol seco? Leña para el fuego. El relato lo encontramos en Marcos, capítulo 11, del 12 al 26. Y un árbol seco no sirve sino para echarlo al fuego. ¿Qué fruto está produciendo mi fe? ¿Qué fruto está produciendo su fe? Si Cristo viniera a buscar, pasar por el camino y dijera, voy a sacar fruto de este árbol, ¿qué encontraría? Hay la necesidad de que la fe que uno dice tener produzca obras, esos son los frutos, las obras, para ser contada como verdadera. No estamos hablando de la salvación por las obras, estamos hablando de que la fe produce obras, si no, esa fe no existe. El mismo pensamiento lo encontramos en la carta escrita por Santiago. Leíamos que la fe se perfecciona por las obras. El hombre puede decir todo el día que tiene fe. Tengo fe y hago esto otro. En cuanto a religiosidad, voy a la iglesia y leo la Biblia de tapa a tapa. Pero los frutos, el juicio y la justicia, ¿están presentes? Deben estar presentes porque si no esa fe no existe, es fe muerta. Ahora, hermanos, ¿de dónde sacamos nosotros la noción de la justicia y de lo que es recto? Para que algo se ajuste, para que algo sea recto, ¿cierto? Deben tener una norma, una caña, como se decía, un parámetro que diga que está recto o que es justo. Una fuente que me diga qué es lo justo y que me diga a qué debo ajustarme. Antes de la caída del hombre, el hombre estaba sometido a lo que Dios le decía, lo que era bueno y malo, ¿cierto? Le decía, esto es lo justo. Dios le decía. Pero el hombre quiso decidir por sí mismo. ¿Sabes qué? Yo voy a decidir por mí mismo qué es bueno para mí, qué es lo justo. A lo largo de la historia vemos cómo el hombre ha desvirtuado la justicia para su conveniencia. Lo justo, lo bueno, es lo que me conviene. Es de lo que yo puedo tomar provecho. Sea pasando a llevar a otros y primeramente ofendiendo a Dios.
El hombre ha desvirtuado la justicia para su conveniencia, para sus placeres y ambición, hasta volverlo relativo. Relativo. ¿Es bueno o es malo? Depende. ¿Desde qué punto de vista se mire, cierto? El mundo no reconoce y no quiere reconocer la norma de justicia y rectitud revelada por Dios. En Romanos 1, versículo 18, nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ellos, con su injusticia, el mundo busca ahogar, asfixiar la verdad de Dios. Día a día, como sea el hombre, el mundo, el hombre natural, el hombre caído, busca salirse de los parámetros de la justicia de Dios. Decidir por sí mismo, ser independiente. Yo la otra vez les ponía como ejemplo a los chicos de la clase juvenil. Imagínense que un niño de 5 años le dijera a los papás: ¿sabes qué? Yo creo que tú estás equivocado en lo que yo debo hacer y no debo hacer. Así que ahora yo voy a decidir por mí mismo qué es lo que debo hacer, a qué hora debo acostarme, qué debo comer y cuánta tele debo ver. No vendría nada más que enfermedades, ¿cierto?, para ese niño. Así de insensato, así de ridículo es el hombre cuando busca desechar la verdad de Dios y crear sus propios parámetros de verdad, de justicia. La verdad de Dios no es transable, no es un convenio de los hombres, no es un convenio de nosotros. Pero el cristiano tiene y debe tener en la palabra de Dios su norma de conducta. No importa lo que el mundo llame justicia, no importa lo que el mundo llame bueno. Si Dios lo ha llamado malo, seguirá siendo malo. Aún así, todo el mundo y todos los líderes se pongan de acuerdo y digan: esto deja de ser malo y se convierte en bueno. Sigue siendo malo a los ojos de Dios. Y aún así todo el mundo lo practique, sigue siendo malo ante los ojos de Dios. Y si yo me rijo por lo que está en el mundo, si mi fe no me alcanza para regirme por los parámetros de Dios, por buscar regirme por los parámetros de Dios, es fe muerta. Aún esté arraigado en el corazón de la humanidad, la injusticia seguirá siendo injusticia. En Romanos, el mismo capítulo 1, el versículo 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron la verdad de Dios por mentira. Por eso es tan peligroso que nos rijamos por el mundo, que ajustemos nuestra forma de vivir, nuestro sentido de justicia y nuestro sentido de juicio a lo que dicta el mundo, a lo que dicta la cultura. El hombre cambia, las culturas cambian, países caen, países se levantan, potencias caen, potencias se levantan por allá. Pero la justicia de Dios y la verdad de Dios permanece para siempre y no cambia. Las obras, los frutos que Dios espera de nosotros, son obras de nuestra fe en Cristo, son producto de la fe en Cristo. El hecho de que ajustemos nuestro caminar a los parámetros de Dios, de que ajustemos nuestra noción de caída de justicia a la de Dios,
el tener los principios morales correctos en cómo nos comportamos y en cómo tratamos a otros, solo puede ser fruto de una fe verdadera en Cristo, una fe viva como la llama Santiago, como la llamaría Santiago. Los frutos que agradan a Dios pueden ser solo producto de la fe en Cristo. Yo puedo tener una organización de ayuda donde vaya donde las personas que están sin hogar, les dé un hogar, donde les dé comida a los que tienen hambre. Pero si desprecia a Cristo, ese fruto no me sirve. Solo el fruto producido de una fe en Cristo es lo que certifica la fe verdadera, la fe salvadora. Cristo nos dice que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, y separados de Él, nada podemos hacer. Nada, ninguna cosa. Eso lo encontramos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. El pueblo de Israel ponía su fe en ceremonias, en su culto, pero ningún sacramento, ninguna reunión, ninguna fe en los hombres, ninguna fe en el pastor, ninguna fe en ningún obispo, ninguna fe en nadie puede salvar. Solo la fe verdadera en Cristo por medio del Espíritu de Dios morando en nosotros puede movernos a practicar la justicia y el juicio que agradan a Dios. El juicio y la justicia que Dios pide, que Dios demanda. Solo la fe verdadera en Cristo y el Espíritu de Dios morando en nosotros puede ordenar nuestras relaciones con los demás y hacernos caminar por las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Solo la fe en Cristo, solo permaneciendo en esta vid, puede llevarnos a dar fruto. El pueblo de Israel creía que su fe era certificada por sus cantos, por sus ceremonias y peregrinaciones, que por cierto estaban mezcladas con prácticas paganas. Pero el certificado de la fe son las obras, el juicio y la justicia, las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el certificado de la fe salvadora, de la fe salvadora. Muéstrame tu fe, dice Santiago, ¿cierto? Muéstrame la fe. Se observa una cadena, hermanos. Una situación que lleva a la otra. El pueblo no estaba sirviendo al Dios vivo. Ellos se alejaron de Dios. Recordemos que el templo estaba en el reino del sur, ¿ya? Entonces, un rey, Jeroboam, construyó unos becerros de oro para que el pueblo no tuviera que ir a peregrinar al reino del sur. Entonces, era más encima, sobre todo lo demás, era una religiosidad mezclada con paganismo, con idolatría. ¿Y por qué? Porque ellos se habían alejado de Dios, entonces ya no tenían idea de quién era Dios, no sabían lo que le agradaba a Dios, entonces ellos haciendo cualquier cosa religiosa pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios y que eran religiosos, ¿cierto? Y que tenían fe, y que esa fe era suficiente. Pero eso pasa cuando nos alejamos, ¿cierto?, de Dios, perdemos la noción de quién es Dios, de lo que le agrada a Dios, perdemos la noción de justicia de Dios, de lo que es recto, y nos empezamos a acomodar de a poco.
Y ya cuando miramos, ya no vemos a Dios. Y ya no le conocemos. Ya estamos lejos de la fuente de agua viva. Y no podemos dar fruto. Imposible que demos fruto. Secos. Las reuniones de la iglesia y el culto a nuestro Dios no son un fin en sí mismo. El fin no es no es que nos congreguemos. No son un fin en sí mismo, separados de su influencia en nosotros, de su influencia en mi caminar en el mundo. Acá nosotros nos congregamos, ¿cierto? Nos gozamos, escuchamos a otros hermanos compartir sus peticiones, su gratitud. Cantamos al Señor. Celebramos, ¿cierto? Conmemoramos, compartimos la cena del Señor. Pero afuera es donde somos sal. En los días, ¿cierto? En nuestro trabajo, en todos los días, en cómo yo trato a mis superiores. Si yo busco hacer tontos a mis superiores, o si yo maltrato al que está por debajo mío, si yo me enojo con otro, si yo le miento a mis familiares, ahí es donde se ven los frutos. Ahí es donde se ve el producto de la fe. Ahí es donde somos luz y somos sal. Como decía, las reuniones de la iglesia y el culto a nuestro Señor no son un fin en sí mismos, desligados de su influencia en nosotros, desligados de su influencia en nuestro caminar día a día, sino que han de producir frutos y llevarnos a hacer las obras que son agradables a nuestro Dios de forma constante. No que yo me vengo a cargar acá los domingos, ¿cierto? Y el lunes, obra, fruto. Después del martes ya empiezo a retar a mis compañeros, empiezo a mentir. Y ya el viernes, no, peor. Entonces estoy esperando el domingo para fruto. No. Dios dice que nosotros debemos llevar frutos, que debemos practicar el juicio, el mishpat, el cómo yo me relaciono con otros, y la justicia, el sedaká, mi norma, mi rectitud. Yo la debo practicar constantemente. Dice que corra como las aguas, constantemente, y la justicia como un impetuoso arroyo. Si Dios viniera hoy, ya sea por todos o ya sea por usted, en particular, voy a recoger los frutos de este árbol. ¿Qué encontraría? ¿Encontraría frutos? ¿O sería como esa higuera que él maldijo, se secó y no servía sino para echarla al fuego? Que el Señor les bendiga. Los invito a orar.